Bienvenidos a este quinto video. Recuerden que si tienen alguna duda o alguna consulta pueden escribirme un correo y yo con mucho gusto los atiendo. Este video tiene la intención de repasar algunas características del valor absoluto para simplificar criterios de funciones. Como parte inicial quisiera recordarles nada más que una función como esa tiene en su argumento un polinomio y por lo tanto su dominio son todos los números reales. Esa característica nos permite entonces adicionalmente recordar que un valor absoluto se puede definir según dos casos. Si los valores en el dominio permiten que el argumento sea negativo, entonces el valor absoluto va a cambiar de signo, ese argumento. Y que el argumento sea positivo para algunos elementos del dominio, entonces el argumento se mantiene exactamente igual que como estaba propuesto originalmente. Esta definición es importante porque más adelante va a servir como base para resolver los ejercicios. O tradicional de precálculo se exigen dos tipos de ejercicios: la intersección con los ejes de funciones con valores absolutos y en un segundo caso la simplificación de criterios. Este video va a estar centrado exclusivamente en esa segunda parte. La recomendación para resolver estos ejercicios es seguir los siguientes cuatro. Construir una tabla de signos asignada específicamente al valor absoluto. 2. Separar el estudio de casos según el dominio dado en el ejercicio. 3. Simplificar el criterio de la función, que es el objetivo del ejercicio. Y 4. Escribir la solución final dado los casos de estudio. Les recuerdo que esta es una recomendación, no tienen por qué seguir exclusivamente esos cuatro pasos, pero sí creo que es una forma bastante estructurada de llegar de forma correcta a la solución. Este video va a intentar describir paso a paso los siguientes dos ejercicios. Vamos a pasar inmediatamente al primero. Observen que es una función que está definida con un valor absoluto en su numerador y en el denominador un polinomio de grado 3. El dominio de esta función dado por el ejercicio es todos los números reales excepto el 4, que es una restricción. A partir de ahí, una vez queda claro cuál es la propuesta del ejercicio, vamos a iniciar con el paso 1, que es construir la tabla de signos asignado al valor absoluto de x menos 4. Esa tabla de signos tiene dos partes: en el costado izquierdo el argumento de la función valor absoluto junto con el valor absoluto, y en la parte superior estoy señalando que el 4 es el número que hace 0 a ese valor absoluto. Y observen que antes del 4 y después del 4 estoy colocando dos números que son representativos de cada uno de los intervalos. Observen que si ese 0 se evalúa en el argumento de la función, 0 menos 4 sería un número negativo, por lo tanto esa tabla de signos debe señalarlo. Y en el caso del 10, al evaluarse en el argumento, daría 6, por lo tanto es positivo. Y eso me permitiría separar el valor absoluto en dos casos. En el primer caso, en el que el argumento es negativo, recuerden ustedes que el valor absoluto cambia de signo. Y en el caso número 2, en el que el argumento es positivo, observen que queda exactamente igual. Por lo tanto, estaríamos diciendo que el punto de cambio sería 4, en donde el valor absoluto tiene dos comportamientos distintos. Esos dos comportamientos de la tabla son importantes porque en el paso número 2, dado el dominio de la función, hay que separar el ejercicio en casos. En este ejercicio en particular, el caso 1 serían todos aquellos números menores que 4, en donde ya ustedes recuerdan de la tabla anterior, el valor absoluto cambia de signo. Y el caso número 2 serían aquellos números mayores que 4, en donde para ese caso específico en la tabla, ustedes recordarán que el valor absoluto no cambia de signo. Ustedes pueden ver ahí, lo estoy señalando en azul, cuál ha sido el cambio entre la función valor absoluto y ahora la función que tendríamos que simplificar. Eso nos lleva al paso 3, que es la parte fuerte del ejercicio, que tiene que ver con la simplificación del criterio. Voy a hacer la simplificación por casos. Entonces, en el primer caso, según el paso anterior, ya vimos que cambia de signo la función. Observen que ese 64 lo estoy escribiendo como 4 a la 3, lo que me permite utilizar la diferencia de cubos para factorizar. Y por lo tanto, gracias a que esa factorización se pudo realizar, observen que en el numerador y denominador tenemos elementos idénticos bajo producto, por lo tanto, y eso me permite llegar a la expresión completamente simplificada, que es la que tienen en pantalla. El procedimiento a seguir en el caso 1. En el caso 2, el procedimiento es bastante similar. La única diferencia es que el valor absoluto no cambia de signo. Igual voy a utilizar diferencia de cubos en el denominador. Eso me permite
factorizar la expresión y por lo tanto cancelar el x menos 4. Observen que la solución es un poquito diferente debido a que ahora en el numerador el resultado sería un 1, ya no un menos 1. Por lo tanto, cada uno de los casos tiene un resultado diferente. Pero es importante que ustedes al final en el paso 4 señalen cuál es cada uno de los casos con su respectiva solución. Entonces diríamos, para terminar el ejercicio, en aquellos casos en que los números en el dominio son menores que 4, la solución es la que tienen en pantalla. Y en aquellos casos en los que los valores en el dominio son mayores que 4, el resultado es el opuesto. En este caso, en vez del menos 1, ya están completamente simplificadas y la respuesta es completamente dependiente al caso en el dominio. Estaríamos terminando la primera parte, que es el ejercicio 1. Ejercicio 2, vamos a agregarle un poquito, vamos a aumentar un poquito la dificultad. Observen que ese ejercicio 2 tiene dos valores absolutos y el dominio que se establece para este ejercicio no son todos los números reales, sino más bien un conjunto, un subconjunto de ese, que sería de menos infinito a menos 6. Por lo tanto, la escogencia en la tabla va a ser un poquito diferente. Lancémonos a cada uno de los pasos y vemos cuál es la diferencia con el ejercicio anterior. Paso 1, tabla de signos para el valor absoluto de x menos 4. Esta tabla ya la trabajamos en el ejercicio anterior, por lo tanto no hay ninguna sorpresa, tiene el mismo comportamiento. Con la diferencia, observen que en azul estoy señalando cuál va a ser el caso que voy a escoger gracias al dominio. El dominio va desde menos infinito a menos 6, estoy obligado entonces a colocarme en el costado izquierdo de la tabla. El costado derecho no se va a utilizar. En el segundo, la segunda tabla, observen que este es un valor absoluto con el que no hemos trabajado. La estructuralmente la misma, el costado izquierdo, el argumento y el valor absoluto. En la parte superior el 0, que es menos 8 tercios. Y para cada uno de los intervalos estoy escogiendo un representante. Al evaluar ese representante en el argumento, en el primer caso tendríamos una expresión positiva, segundo caso una expresión negativa y por lo tanto lo que diríamos es que el valor absoluto en el primer intervalo no cambia de signo y en el segundo habría que escribir el opuesto. Eso me permite entonces decir que a partir de menos 8 tercios hay un cambio que me permite establecer los dos casos del valor absoluto. Pero en azul voy a señalar el caso que me interesa en este ejercicio. Recuerden que estamos ubicados desde menos infinito hasta menos 6. Por lo tanto, el caso 2 no lo voy a utilizar. De ahí vamos al paso 2, que es señalar cuál va a ser el procedimiento que voy a seguir, en este caso, guiándome por el dominio. Esta función está definida desde menos infinito hasta menos 6. Por lo tanto, solo voy a trabajar con un caso y esta función se va a transformar de la siguiente manera. El primer valor absoluto cambia de signo, lo pueden ver ahí en azul en sus pantallas. El segundo valor absoluto permanece exactamente igual. Tengo claro cuál es el procedimiento a seguir, me lanzo al tercer paso, que sería simplificar la función dado ese dominio. Y observen que lo que voy a hacer es ir simplificando paso a paso la expresión. Voy a eliminar los paréntesis cuadrados y a partir de ahí voy a ir simplificando, por ejemplo, hacer el cambio de signo respectivo. Una vez que se cambian los signos, identificar elementos que sean semejantes, por ejemplo 4 y 8 quedaría 12, 3x y menos x que es 12. A partir de ahí buscar alguna técnica que me permita simplificar la función un poco más. Por ejemplo, mediante factor común puedo factorizar el numerador y eso me lleva a identificar que en el numerador y en el denominador hay expresiones idénticas bajo producto. Por lo tanto, se pueden cancelar. De ahí entonces que la solución final de este ejercicio sería únicamente un 2. Entonces pasamos al paso 4, que sería reescribir la expresión ahora sí como su solución. Y lo que diríamos es que si los valores en el dominio están ubicados antes de menos 6, la solución del ejercicio, es decir, el criterio de la función completamente simplificado sería un 2. Llegarían los dos ejercicios que tenía planeado discutir con ustedes. Y además es importante señalar que son ejercicios distintos con procedimientos y criterios. Entonces les recomiendo que ustedes se lancen a resolver los siguientes dos ejercicios y que con mucha calma se fijen en el dominio para poder simplificar cada una de las expresiones. Yo adjunto la solución de estos dos en la siguiente filmina para que ustedes puedan revisar con calma en sus casas. Les recuerdo que si tienen alguna duda me pueden dejar comentarios en la parte inferior de este video o si no, me pueden escribir al correo.
Nos vemos.